Hola, hola, soy Natalie y esto es Regreso a Ítaca, un espacio donde hablaremos de bienestar emocional, mental y físico, donde lo espiritual y lo material se unifican para mostrarnos las maravillas de las que somos testigos y creadores. Junto a nuestros invitados abordaremos temas y situaciones que nos han llevado a buscar y encontrar el camino de regreso al hogar, el camino de regreso a nuestra Ítaca. Sean todos bienvenidos. Cada hombre se deleita en el trabajo que más le conviene. Homero. Valentina hace honor a su nombre. La valentía ha sido su suelo y la resiliencia una forma de ver y vivir desde que Gertrudis tocó las puertas de su vida. Hola, hola. En el episodio de hoy nos acompaña Valentina. Con Valentina nos conocemos hace muy poco, de hecho, llegamos a conocernos por una persona en común. La historia de Valentina me llamó mucho la atención por muchas razones, pero creo que es como es todo ese proceso de cambios que ha tenido que vivir y de adaptaciones que al final la está llevando de regreso a su Ítaca, cualquiera que esa sea su Ítaca, su regreso a su hogar. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias, Nati. Qué emoción estar aquí acompañándote en este proyecto. Me fascina. Gracias a ti. Valentina, para que podamos empezar un poquito, nos gustaría saber quién es Valentina. Claro que sí, Valentina. Bueno, me llamo Valentina Duque Solano. Soy caleña que vive hace muchos años en Bogotá. Tengo 29 años. Soy psicóloga de profesión. Tengo una maestría en psicología clínica y de la salud, que lo hablaremos más adelante, pero justamente toda mi parte física me llevó a enfocarme muchísimo en esta parte de la psicología y me encanta, me fascina, me apasiona demasiado. Soy una apasionada de la lectura. Amo los libros con locura. O sea, siento que mi sueldo vive por libros y no por nada más. O sea, yo trabajo para comprar libros y cafés. Esa es mi pasión número uno, tomar cafés y leer. Soy la hija mayor de una familia de cuatro, somos mis papás, mi papá y mi mamá y mi hermano menor, y tenemos un perrito que adoptamos hace un añito que está loco, por ahí lo escucharán de pronto si empieza a caminar, que también tiene una historia de vida espectacular y eso es lo que más me gusta de él, como la resiliencia que tiene ese perrito y mi familia en general, somos súper resilientes, entonces siento que me identifico mucho con eso y ya yo creo que esa es Valentina un poquito. Ok, vale. Para dar un poquito de contexto y vamos hilando de a poco, tú tienes algo que se denomina o se diagnostica como una enfermedad huérfana, Sí. ¿sí? ¿Qué es una enfermedad huérfana como para ponernos en contexto antes de empezar a hablar? Perfecto. Una enfermedad huérfana es una enfermedad que en términos de eh, proporción poblacional le pasa a muy pocas personas. De hecho, a nivel mundial le pasa a una de cada 5.000 personas. ¿Cuál es la cosa? Que también depende mucho de la proporción poblacional del país, ¿cierto? Entonces hay enfermedades huérfanas mundiales y hay enfermedades huérfanas que son principalmente en ciertos países en particular. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad mundialmente huérfana, pero en países como España ya no es una enfermedad huérfana, porque la proporción de personas pues es mayor que de acuerdo como a la cantidad de personas que hay en el país. Pero en Colombia sigue siendo una enfermedad huérfana, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso, es como una enfermedad que es como una lotería. Te ganaste la lotería y te tocó justamente a ti. Y es complejo porque genera dificultades en la investigación de la enfermedad y por ende en el tratamiento, diagnóstico y expectativas de vida para las personas que padecen ciertas enfermedades. Suele ser una enfermedad discapacitante y que además, pues digamos que altera o puede llegar a amenazar la vida de la persona. Entonces, pues es complejo para muchas familias y para muchas personas. Hay enfermedades que son congénitas, es decir, que inician desde el nacimiento, y otras que aparecen en el transcurso de la vida de la persona, como la mía. Ya vamos a llegar allá y qué
Antes de esta situación que se empieza a presentar hace unos años, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Yo era una chica de 21 años, estudiante universitaria, que básicamente estaba disfrutando de la vida. Estudiaba y disfrutaba un poco de la existencia. Em, Sí, estaba estudiando, estaba en tercer semestre de psicología. Ya había Ujú. pasado algunos otros semestres estudiando medicina, decidí salirme de medicina y empecé a estudiar psicología y estaba en tercer semestre, un poco como encontrando qué era eso que a mí me apasionaba, entendiendo un poco quién era Valentina también, como encontrando esa identidad muy propia de Valentina. Y en eso estaba antes de que todo esto empezara, todo este torbellino de cosas iniciara. Listo, ese era Valentín en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que fuera como un antes y un después, como que partió el río en dos? Bueno, pues digamos que un día, muy de la nada, así como yo estaba en un centro comercial y empecé a sentir temblor en la pierna izquierda. Pero no era como el temblor propio, como del cansancio, sino que era como si hubiese un gusano en el músculo y habían ondas en mi músculo constantemente. Y caminando dejé de sentir mi pierna por completo y ya no podía moverla. Sentía como si mi pierna tuviera plomo y era imposible mover la pierna. Decidí sentarme, llamé a mi mamá me dijo como, vente para la casa y volví a casa y afortunadamente iba a salir con unos amigos y uno de mis amigos es médico y le dije como, ven, revísame antes de que salgamos porque esto se me hizo súper raro, nunca jamás me había pasado y estoy asustada, me revisó, me dijo como, no hay ningún como indicio de que pase algo grave, como que tengas que ir ya a urgencias, pero échale ojito esta semana si llega a empeorar, si te llega a doler, si algo, para la clínica. Y en efecto así pasó, una semana después, eso fue un sábado y el jueves de esa semana, no, falso, un miércoles, el miércoles de esa semana empecé a sentir como si me estuvieran apretando mucho, mucho la pierna y eso que como que uno siente que se le está durmiendo el pie y duele mucho. Y le dije a mis papás y mis papás fueron como, nos vamos para urgencias. En urgencias me dijeron como, lo siento, no vemos nada raro, es estrés, debes estar estresada. Mira, de pronto si estás en épocas de parciales, yo qué sé, tómate estos antiinflamatorios y vete de nuevo para la casa. Y al otro día ya no pude caminar más, o sea, ya mi pierna dejó de responder por completo, dejé de sentir mi pierna por completo, ya simplemente era como peso, solo era peso, pero no se sentía absolutamente nada más. Y decidimos con mi mamá, estábamos mi mamá y yo en la casa solas y decidimos llamar al médico a domicilio. El médico me revisó, eran dos chicas, un chico y una chica, y la chica me hacía conversación como, bueno, ¿y cuántos años tienes? ¿Y qué tal la universidad? ¿Y te gusta la psicología? Etcétera, etcétera. Y el otro chico me estaba pullando con una aguja al pie. Y yo nunca me di cuenta hasta que pasó al derecho, me puyó el derecho y pues yo inmediatamente lo retiré. Y ahí la doctora me dijo como, mira, Valentina, llevamos 10 minutos hablando tú y yo y el movimiento no ha parado en ningún momento. Y mi compañero te ha estado chuzando con la aguja y tú, pues ni cuenta te has dado hasta que pasó a la derecha, que si retiraste la pierna. Eso me da indicios a mí de que hay algo extra que no puedo tratarte acá, así que tenemos que llevarte al hospital inmediatamente. Fuimos al hospital y en efecto, pues ahí ya todo como que empezó a agrandarse bastante. Justo en la ida al hospital, con el camino hacia el hospital, empecé a sentir un dolor muy fuerte en el pie, como si mi dedo gordo fuese a explotar. Era un dolor muy intenso y ya empecé pues a llorar, obviamente, como a gritos, ¿sabes? Y como quítenme esto, por favor. Y apenas llegamos, digamos que fue todo muy caótico porque nadie estaba entendiendo qué era lo que a mí me dolía. ¿Qué Mi es lo que mamá, estaba pasando? exacto, nadie estaba entendiendo. Mi mamá intentaba explicar, las enfermeras dentro de todo el corre, corre, de poder calmarme, era como, si no te calmas, no te podemos atender. Yo estaba, pues quítenme el dolor para poderme calmar. Entonces eso fue como todo un bollo y ahí finalmente me pusieron hidromorfina, que es pues un medicamento que es un relajante muscular, es como el antes de la morfina. Entonces es supremamente fuerte y me quedé inmediatamente dormida. Pero aún dormida,
yo seguía con los movimientos de la pierna. O sea, la pierna, cuando a ti te ponen un relajante muscular, cualquier tipo de movimiento cesa, no continúa. Y mi músculo seguía en su fiesta más alborotada del planeta. Mi mamá le dijo a la enfermera, como, mira, tú fuiste la que le inyectó el medicamento a mi hija, mira que la pierna sigue igual. Tenía una cosa que se llama dedos en garra, que eso significa que básicamente los dedos están en posición como si fueran una garra de un animal, Ujú. y eso se da por espasmo muscular. Y aún con el medicamento, mi pie seguía con los dedos en garra totalmente encalambrado, pero supremamente fuerte. Y ahí ya como que la enfermera dijo como, ok, esto es algo más grande, y empezaron a llamar especialistas y me dejaron hospitalizada y estuve 2 meses, casi 2 meses en un hospital totalmente acostada, sin poder mover mi pierna, haciéndome muchos exámenes, pero nada salía al final, como que todo aparentemente estaba bien, Ok. excepto como la conducción nerviosa de uno de los nervios de mi pierna. Era lo único extraño, pero nada lo explicaba, nada explicaba el por qué. Entonces finalmente salí del hospital casi 2 meses después, con un caminador, porque además mi pierna derecha también tuvo como agotamiento por exceso de peso. Yo no soy una Claro. persona pesada, soy una persona más bien chiquita, de unos 58 y en ese momento pesaba 43 kilos, o sea, soy una persona bastante pequeña. Delgadita también, ajá. Sí. Entonces, igual mi pierna se agotó porque todo mi peso estaba en ella constantemente. Entonces tuve que, ya mis dos piernas dejaron de funcionar y tuve además fallas en el control de esfínteres porque dejé de sentir del ombligo hacia abajo. Entonces empecé a Ok. hacer chichi encima y eso, claro, empezó a ser súper complejo para mi mente, como, wow, ¿qué es esto tan espantoso? Y pues así fue como ese cambio tan grande como de pasar a una vida en donde tú corrías cuando querías, saltabas y veías la necesidad de saltar, o si tenías mucha emoción, Ujú. salías a bailar cuando tú quisieras, hacías todo cuando tú quisieras y como tú quisieras, caminabas como si fuese normal, como si nunca fuese a faltar, y al otro día simplemente ya no podías hacerlo. Fue un cambio bastante abrupto. Eso fue hace 8 años. Este año, en septiembre de este año, cumplo 8 años. Ok. Durante este tiempo, me imagino que han sido muchas idas y venidas a Sí. nivel físico y emocional y pues mental también. Total. Em, ¿Qué ha pasado durante este tiempo, estos 8 años? Pues ha sido lo que tú dices, idas y venidas, han sido momentos en donde afortunadamente he tenido mucho apoyo y mucho amor por parte de las personas que me acompañan, sobre todo por parte de mi familia, de mi hermano y mis papás, que eso ha sido como un motor muy, muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo ha sido un momento de reconstruir quién es Valentina ahora, como qué quiero que defina a Valentina y cómo quiero que la gente también me vea y cómo quiero yo verme a mí misma con todo y lo que esto conlleva. Em, Igual y como hablábamos hace un rato, como es una enfermedad que no tiene mucho, nadie sabe exactamente qué es, que ese es un punto extra, y es yo aún no tengo un diagnóstico claro, no sé exactamente qué tengo, pues digamos que no es como que los doctores me puedan decir, mira, más o menos en 3 años vas a mejorarte o vas a tener una mejoría de tanto por Claro. ciento o definitivamente vas a quedar en una silla de ruedas. No hay una respuesta clara. Entonces eso genera mucha incertidumbre y Mm. la incertidumbre a uno le come mucho la cabeza, la verdad. Total, total, eso te iba a decir. Es Es un muy estado de complejo, incertidumbre constante. totalmente, totalmente constante, pero pues también es como adaptarse y poder entender que es un día a la vez, como un día a la vez tú vas escaneando tu cuerpo, un día a la vez tú vas asumiendo los retos que ese día te trae, porque si no, me quedo muy probablemente no va a poder hacer nada en 20 años, ojalá no, Dios quiera que no, pero pues al final no lo sé y no quiero tampoco empezar a asumir. Entonces sí, ha sido como 8 años de reconstruirme a mí misma. ¿Cómo ha sido ese proceso de reconstrucción? Ahorita me estaba preguntando qué es reconstruirse a partir de la incertidumbre como base, porque como tú lo has dicho, no hay una fecha, no es como que dure tanto tiempo o tenga una caducidad.
¿Cómo te reinventas en todo esto? Pues digamos, yo creo que para cada persona es un viaje totalmente diferente, pero para Ujú. mí ha sido un viaje como de entender quién era Valentina, Valentina antes, que no quiero continuar haciendo y pensando y que quiero empezar a pensar en este momento. Digamos que antes yo era una persona que se guiaba mucho, mucho por el que dirán. Por el, uy, pero ¿cómo me van a ver? Pero, y cómo me, qué dirán si me ven caminando así, pero ¿y qué dirán si me ven con un caminador? Pero ¿y qué dirán si, sí? Todo el tiempo era pensando en otros. Y cuando llegó esto, después de estar aislada totalmente, casi 2 meses en una clínica, y viendo igual que mis amigos seguían su vida porque nada les impedía hacerlo, que la universidad seguía su camino porque nada le impedía hacerlo, que los únicos que estábamos como estancados en el tiempo un poco, y eso porque igual mi papá tenía que trabajar, mi mamá tenía que hacer sus cosas, mi hermano tenía que seguir estudiando, la vida seguía, éramos nosotros, y eso, yo era la única estancada en el tiempo en un Claro. hospital. Ahí empecé a decir como, venga, pues si estoy con un caminador, estaré con un caminador, qué cosas, o sea, ni modo, o sea, nadie más lo está sintiendo, solamente yo, ¿sí? Y si tengo que verme de X manera, pues lo haré, ni modo. No quiere decir que no me diera duro, me dio muy duro como el primer Eso iba día a de la preguntar. universidad. Sí, es muy duro como ir y escuchar comentarios que igualmente la gente cree que uno no escucha, pero uno se vuelve hipervigilante, como que tú todo el tiempo estás pendiente de comentarios, miradas. De lo que dicen. Sí, como si la persona se rió, ¿será que se está riendo de mí? O sea, Claro. puede que estuviera riéndose del chiste de la amiga, pero si me está viendo, se está riendo de mí. ¿Soy yo la causa de la burla? Entonces, es como si, como empezar como a descuartizar un poquito ese pensamiento, e irlo deshaciendo, que no es tan sencillo y que a veces vuelve y juega en mi mente aún hoy, como, uff, por ejemplo, Total. terminar una relación, empezar otra, pero ¿qué van a decir de Gertrudis? ¿Les va a Ah, gustar? bueno, eso es importante porque no lo habíamos dicho, y es que tú le pusiste nombre a tu situación, a tu condición. Sí, sí, le puse el nombre. Claro, como no hay un nombre médico, pues un día una de mis mejores amigas fue a visitarme y vio el movimiento del músculo. Y dijo como, uy, eso parece que tuvieras un bicho adentro. Parece que tuvieras un alienígena adentro que está en severa rumba. Y yo me quedé con que era un alien. O sea, se volvió divertido, se volvió un chiste interno y le empecé a decir alien. Y después mi mamá me dijo, no, gorda, pero ¿qué Está es muy ese feo nombre tan eso. feo? Sí. Entonces, en esa época empezó a salir mucho, se volvió muy famosa una reportera de Medellín que tenía una enfermedad autoinmune y que le puso Lola a su enfermedad. Y mi mamá me mostró, me dijo, mira, hija, ¿qué tal te parece esto? Puedes tú ponerle un nombre, o sea, ¿por qué no? Y dije, bueno, un nombre que es igual sea divertido, que no sea un nombre tierno, que no sea, porque yo decía como, yo me quiero reír de esto, genuinamente me quiero reír de esto, le puse Gertrudis, el alien. Gertrudis, sí. Entonces, sí, si escuchan el nombre Gertrudis, estamos hablando de la condición de Valentina, en realidad. Tal cual, tal cual. Y sí, tal cual, y es como, eso hace parte de reconstruirme incluso, el poder ponerle un nombre que para mí generara como cierta aceptación en el proceso. Al final, una enfermedad, asumir una enfermedad es un duelo, como el duelo de la muerte de alguien, como el duelo de que se me perdió algo, es un duelo, porque es una pérdida importante en tu vida. Totalmente de acuerdo. Entonces, asumirlo lleva tal cual exactamente las mismas fases, que no son realmente fases porque no es lineal tampoco, Ujú. y lleva exactamente las mismas emociones de rabia, frustración, miedo, culpa, un poco depresión también, esa tristeza profunda de lo que era antes, la Valentina que era antes, ver las fotos de cómo yo me veía, de cómo yo me expresaba y ahora ver que había bajado aún más de peso, que yo ya era bastante flaquita, pero pues había bajado aún más de peso, que la ropa me quedaba más grande, que eso siempre fue un complejo bastante grande mío, que las cosas me quedaran grandes, y ahora la ropa me quedaba más grande aún, que ya algo que me hacía sentir muy segura de mí misma, que era la forma en la que yo caminaba, ya no está, ya no existe, y ahora me toca aprender a caminar. Entonces es como, básicamente yo lo vi como hacerle el duelo a la Valentina del 2017 para
atrás y decir como esta persona no es que haya muerto per se, pero ya no está, no existe, y ahora están haciendo una Valentina nueva. Y empezar a hablar conmigo misma a partir de esa Valentina nueva que yo quería construir y quería amar de maneras que de pronto esa Valentina anterior no se amaba tampoco. Entonces, es complicado, o sea, es como muchas cosas, siento que reconstruirse conlleva demasiadas cosas, como en todos Yo los ámbitos. estaba pensando en ese momento y yo decía, claro, cuando hablamos de reconstruir algo en general, Ujú, a veces solo vemos lo macro, pero para poder reconstruir se necesitan piezas muy pequeñas para que lo macro, lo grande se pueda ver. total. Y me pongo a pensar en eso que dices de darle duelo a la Valentina que eras para darle una reconstrucción y podría decirse como un resurgimiento a Ujú, esta nueva Valentina. total, totalmente. Es como, sí, o sea, Valentina del 2017, los aprendizajes de Valentina del 2017 están conmigo, ¿sabes? Como la vida en mis 21 años antes de Gertrudis están conmigo, los aprendizajes, los dolores, las risas, los recuerdos están conmigo, pero yo ya no soy esa Valentina, no puedo serlo tampoco. Y afortunadamente tampoco lo soy, porque igualmente seguía siendo, aunque tenía 21 años, uno dice, bueno, 21 años ya eres un adulto, hecho y derecho, seguía siendo una niña. ¿Cierto? Total. Era una niña, igualmente con la mente muy adolescente, con el privilegio de poder tener una vida realmente muy cómoda. Entonces, seguía siendo una niña muy madura en muchas cosas, que no tomaba responsabilidad de muchas cosas, que no asumía muchas cosas por sí misma. Y Gertrudis vino y me dijo, mira, amiga, es momento de empezar a valerte por ti y a vivir por ti, no por el resto. El resto vive su, mira, tus amigos están de fiesta y tú acá acostada. Tus amigos están yendo a la universidad y tú acá acostada. Tus amigos se están graduando y tú Claro. acá. Es momento de que tú asumas tu vida y empezar también como a cuestionarme muchas cosas de mí, de las creencias que yo tenía, no solamente a nivel personal sobre mí mismo, sino a nivel espiritual. ¿No? Todo esto tiene un propósito y si tiene un propósito, ¿quién me lo está poniendo? Yo antes de Gertrudis, digamos que era una persona. No voy a decir que era atea, no lo era. De hecho, pues estudié en colegio católico, mis papás son muy católicos, mi familia en general, mi familia extensa, mis tíos, mis abuelos son muy católicos, Ujú. pero yo siempre estuve en pelea con la religión por un sinfín de situaciones como de esa época también, desde muy pequeña. Yo decía como no tiene sentido, o sea, si Dios se supone que es tan benevolente, si Dios se supone que te ama tanto, si Dios se supone que es tanto, ¿por qué es tan malo? No tiene sentido. ¿Por qué me castiga tanto? ¿Yo qué hice? O sea, ¿tú qué En tienes en esa contra de época mí? sí pasaba, en esos momentos, ¿eso pasaba por tu cabeza? Claro. Y yo acostada en el hospital, mientras todo el mundo intentaba dormir, yo me quedaba despierta, lloraba, yo le decía a Dios como, venga hermano, ¿cuál es su problema? O sea, ¿yo qué le hice? Cuénteme la verdad, yo, ¿cuál fue mi pecado tan grande que yo tengo que tener tantos retos? Yo no, solo nací, ¿yo qué hice? Entonces, claro, en ese momento fue un cuestionarme muchísimo, que hoy yo lo veo y yo digo como, afortunadamente me cuestioné tanto por tantos años, ¿sabes? Y yo me volví muy creyente y siento que una parte de mí siempre fue muy creyente en Dios como energía superior, como ese elemento extra que todos, que nadie puede explicar, pero todos sentimos de alguna u otra manera. Y me di cuenta que mi problema no es Dios. Yo amo a Dios y hablo mucho con Dios y le hablo con mis amigos, pero la religión como institución no me caía tan bien. Entonces yo dije, como Ok. venga, el problema no es Dios. Diosito, perdóname. No, tú no eres el problema. Ya nos podemos volver amigos, por favor. Pero quítame esto. Y al final era como, no es que me lo quites. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que entender de esto que me está pasando? Y siento que en el hospital Dios me habló mucho. Eso es muy extraño porque siento que yo Eso te nunca iba a hablo decir de... porque hace poco nosotras hablamos y tú me Ujú. contaste esa experiencia y me pareció tan bonita porque al final es eso, Valentina, muchas veces es difícil entender cuál es el propósito, por decirlo de alguna manera, comillas, de algo Ujú. y es
difícil en los momentos difíciles y duros encontrarle sentido y propósito a algo. Total. Entonces, te dejo para que nos cuentes. No, total, es súper difícil, es muy complicado, sobre todo porque hay mucho miedo y hay mucho ego de por medio. Y yo creo que el ego es uno de nuestros principales enemigos o amigos, dependiendo de qué tanto poder le damos. Pero en esos momentos yo era como, empezando porque la pregunta era ¿por qué a mí? ¿Sí? Y eso me pone a mí en una posición de único ser capaz de asumir, ¿sabes? Y eso me da mucho poder. Y yo no tengo tanto poder, en realidad. O sea, yo tengo cero poder a comparación del mundo entero. Yo tengo cero Ujú. poder, soy un cero a la izquierda del mundo, ¿cierto? Pero la pregunta de por qué a mí me pone en un punto de victimización muy grande. Y empecé un poco como en en este camino de hablar con Diosito y decirle, venga, papi, suélteme ya. Yo no quiero ser su guerrera más fuerte. Hay muchos otros en el mundo. ¿Por qué no se ensaña con otro que no sea yo? Gracias. Y en realidad así le hablo yo a Dios. O sea, no es como molestan, así le hablo yo a Dios. Es como, venga, sumerse. Tengamos una conversación muy seria. Esto no me está gustando. Y siento que él me responde, y es muy extraño, y por eso ahorita decía que es muy extraño porque yo no hablo casi de mis creencias religiosas o espirituales. Y si tú le preguntas a alguno de mis amigos dicen como Valentina no es tan creyente. Y en efecto, porque yo no me meto en esas cosas, porque yo digo, es muy personal, y cada quien tiene su propio camino, y el mío efectivamente no es la religión, pero sé que Diosito está conmigo constantemente. Y en el proceso de estar hospitalizada, hubo dos momentos que yo dije como, ¿eres tú hablando? Entonces, como que uno de esos fueron de hecho dos películas, porque claro, tú en un hospital, ¿qué más haces? Además de ver películas. Yo estudiaba, porque además iba a entrar, a llegar a parciales en la universidad. Entonces yo estudiaba y veía películas, era lo único que yo hacía. Y en una de esas películas era, no recuerdo muy bien el nombre de la película, pero era esta chica que tiene una enfermedad en el abdomen y que el médico le dice como, ya, eso no tiene cura y ella se va a morir por esto. Y nada que hacer, como, baila. Y la mamá lucha y habla un montón y son personas súper creyentes y reza mucho y hablan mucho con Dios y no sé qué. Y la niña, un día jugando, intentando tener una vida de niña, porque tenía como 9 años la niña en la película, intentando tener una vida de niña, juega con su hermana y se cae de la parte más alta del árbol hacia la raíz del árbol, pero por dentro del árbol, como dentro del tronco del árbol. Y al caer, la niña aparentemente muere y habla con Dios y Dios le da como un mensaje súper bonito, este no es tu momento, todo esto te está pasando porque tiene un propósito, ta, ta, ta. Y yo decía como, ok. Y yo lloraba, yo le decía a mi mamá, mami, ¿será que yo me tengo que tirar de un árbol a ver si Dios me cura? Y mi mamá, no, gracias, muchas gracias, pero Literal. no. Creo que esa no es la solución que me gustaría escoger. Entonces, claro, como que estaba esa película y yo dije como que si para esta niña de 9 años, que su único pecado hasta el momento ha sido nacer, tiene 9 años, tiene un propósito, pues va, entonces lo mío también tiene que tener algún propósito. Y recuerdo muy bien que después, ya cuando me salí del hospital y me empecé la universidad, había una electiva que se llama Resiliencia en la universidad. Yo empecé a meterme en todas las electivas que tuvieran que ver con ese tipo de cosas. Resiliencia, cómo ser feliz, como todo eso. Porque yo decía, como yo necesito entenderme y querer esta nueva como carcasa que hay en mi cuerpo, que al final somos eso, somos una carcasa. Em, y en la clase de resiliencia hubo una película que se llama 100 metros, que es así, me la sé, pero de memoria, la amo, es una de mis películas favoritas. Y es de un señor español que le da esclerosis múltiple. Y ahí empecé a entender qué son las enfermedades huérfanas. O sea, ahí en esa película me llegó a mí la palabra enfermedades huérfanas y yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto cómo se come? Y empecé a averiguar un montón sobre eso. Y en la película el señor dice como, venga, yo tengo esclerosis múltiple, pero yo quiero hacer el Ironman, que es como esa triatlón, que es súper difícil, que requiere mucho esfuerzo físico y una persona con esclerosis múltiple, un esfuerzo tan grande, es muy difícil. No es Lo imposible, fatiga demasiado. requiere demasiadísimo. Yo decía como, hombre, si este man pudo a sus
30 y pico de años, yo a mis 21 años, que me dice que no. No corrí, obviamente. De hecho, llevo 8 años sin correr, pero, pero me motivó como a decir, como, bueno, listo, ya, me paro, empiezo fisioterapias. Y de hecho, pues mis papás nunca jamás me dejaron quedarme en el caminador. Yo salí del hospital y así como salí del hospital, me iban quitando el caminador, no, 2 pasos. Era como un bebé, literalmente. Me empezaron a poner en esa posición como de bebé, de como listo, te quitamos, uno va atrás tuyo, el otro está adelante, dale 2 pasos, lo más que tú puedas. Empieza a caminar por ti misma, empieza a hacer las cosas por ti misma. Bañarme, mi mamá estaba en el baño, me acompaña. A hoy yo no puedo cerrar ni mi cuarto ni mi baño con llave. Si algo pasa, tienen que entrar, como sea. Entonces, claro, siempre hay alguien relativamente cerca o pendiente, o se sabe que estoy bañándome, entonces como se está demorando mucho, entramos, tocamos, ¿qué pasa? Y en ese momento, como yo tenía tanta dificultad, me tenían que ayudar a bañarme, a vestirme, a todo, absolutamente todo. Y mi mamá, apenas salí del hospital, fue como, tú te bañas, yo estoy acá, al lado tuyo, si algo pasa, nomás me paro y te cojo, nada más. Pero tú te bañas, tú te alistas, tú haces todo, porque tú tienes que ser independiente. Pase lo que pase, aún con esto, tú eres un ser independiente. Entonces, sí, como que en todo esto, como que yo lo veía como esos puntos, como de Dios, como de mensajes, como de decir, venga, no es el fin del mundo, puede pasar muchas cosas, pero no es el fin del mundo. Y en la universidad mucha gente empezó a hablar conmigo. Yo era una persona, a mí no me gusta la atención, no me gusta cuando tengo que estar en espacios con mucha gente y no me gusta que la gente me mire. Y en la universidad, obviamente, por obvias razones, un caminador gigante te vuelve el punto de atención. Y después de 2 meses de no ir a la universidad y que todo el mundo empezara a decir como, bueno, el grupo de amigas eran 3 y ahora son solo 2 y que se hizo la otra, pues curiosidad siempre va a haber. Entonces, entrar, te preguntarán como, ¿qué te pasó? ¿Qué es esto? O sea, ¿tuviste un accidente? ¿Qué te pasó? Y explicar, y que la gente dijera como, no, vale, pero ¿qué es esto? Pero mucha dura, empezar a enfrentarme a esa palabra de mucha dura o qué fuerte eres, o yo no podría hacer eso como tú, yo quedo como, ¿qué? ¿Qué es esto cómo se come? No comprendo. Claro, es algo totalmente nuevo. Total. Como que uno no va por la gente, por la calle diciendo a la gente, oye, eres una dura. Lo estás haciendo increíble, o sea. Creería que podría ser, porque ese tipo de palabras motivan, pero como no son tan usuales, Total. A la gente nunca la validan por hacer cosas que piensan que son su normalidad, ¿cierto? Nadie nunca te está diciendo, hey, lo estás haciendo increíble. Vamos, sigue trabajando. No. mm, mm. Y que te dijeran eso, yo quedo como, ¿qué? Diosito lo está hablando. ¿Qué es esto? Entonces, claro, empecé. Y puede que yo estuviese también como muy predispuesta a entender que cualquier cosa que sucediera pues un mensaje de Dios. Pues muy probablemente. Nada lo quita. Pero igualmente yo lo sentía como eso, como un abracito de él diciéndome como, hey, sí, estás teniendo retos, pero lo estás haciendo bien. También creo que puede ser una forma de darte cuenta de esas cosas que uno nunca cree que puede hacer y que termina superando y haciendo. Y porque muchas veces lo veo como uno cree que uno no es lo suficientemente fuerte Total. o tiene las habilidades para poder realizar algo y al final como cuando lo terminas o estás en el proceso lo terminas haciendo como que dices, wow, yo no sabía que yo podía llegar a ser tan fuerte. Total, totalmente. Y de ahí surge la frase de uno no sabe qué tan fuerte es hasta que tiene que serlo. Cuando no tienes otra opción más que ser fuerte, la fortaleza sale. Pero tú estás todo el tiempo como minimizando tu propia fortaleza. Ujú. Porque hay gente que tiene mayores sufrimientos. Sí, hay gente que tiene mayores sufrimientos. Que hay gente que sufre más que yo, 1000 veces más que yo. Eso lo tengo clarísimo. Pero eso no quita que lo que yo hago todos los días no sea lo suficientemente difícil para mí como para validármelo. Y eso es algo que esto me enseñó y era algo que yo no hacía antes. Y de una u otra forma, como que ese mensaje que al final yo pude recuperar y pude decir como que creo que esto es lo que Dios me quería decir, es un poco eso, es un poco el, vente, tú llevas 21 años, tampoco, porque tampoco es de que nací, pues, pero pues sí, mucho tiempo, la mayor parte de tu vida, no validándote, no amándote lo suficiente,
no respetándote, no diciéndote cuando estás haciendo cosas bien. Todo lo que yo hacía, aunque estuviese bien, lo interpretaba como malo, porque ¿quién soy yo para decir que estoy haciendo algo mejor que otro? Claro, O si algo me dolía, ¿quién soy yo para decir que mi dolor es más grande que el tuyo? Mi dolor siempre solo es dolor. esas comparaciones que hacemos entre, así estemos sufriendo, estemos en Ujú. dolor, seguimos comparándonos con el del otro. Es algo que, una creencia cultural y social muy marcada. No sé si en todo el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica y en Colombia es muy marcado y es como, eres un egoísta. Y el egoísmo depende, igual que el ego, ahí como depende cómo lo enfoques, asimismo puede ser, o sea, le puede sacar jugo y provecho o realmente ser una persona bastante molesta. Total. Totalmente. Igual cuando tú te estás diciendo cosas buenas, es que eres muy egocéntrico. ¿Por qué? Tú no sabes a mí lo que me costó, voy a inventar cualquier cosa, tú no sabes a mí lo que me costó pararme de la cama, porque estaba en una Total. depresión, ni le fue chuchis. Tenía mucha depresión y me costó. Para ti pararte de la cama es la cosa más natural del mundo, pero para mí no, porque yo no me voy a validar que hoy me paré. No hice nada más en el día. Claramente esto ha sido un proceso de autoindagación y autoconocimiento para ti, seguramente impresionante. ¿Cómo estas dos cosas, tanto autoindagarte, autoconocerte y tu proceso de espiritualidad o la espiritualidad, cómo la estás viviendo, te han ayudado a no solamente sobrepasar esta a Gertrudis, Ujú. irla caminando, sino también en la parte profesional, como persona? Sí, yo creo que para mí ambas cosas se vuelven muy esenciales, ¿sabes? Como que se vuelven un pilar importante. De hecho, pues yo, siendo psicóloga, igualmente acudo a psicología una vez por semana, donde hablo y gestiono todo lo que son las emociones que trae el día a día con Gertrudis, digamos. Llevo ya con el día de hoy casi 2, 3 meses en una crisis constante con Gertrudis, como que Gertrudis está molestando mucho y quiere literal como presencia en mi vida, entonces es como, ok, permitirle estar y eso lo he aprendido también con psicología, como permitirme que no era mi condición como mi enemiga, sino como mi amiga y que estará el tiempo que tenga que estar. Es una amiga totalmente indeseada, que no me gusta, que no me cae muy bien, pero que no puedo sacar tampoco y estará el tiempo que ella necesite estar en mi cuerpo, pero así como ella tiene que estar, pues yo también tengo que coexistir de la manera más amigable con ella, como me cuido a mí misma, igual aún con dolor y todo, intentar llevar la vida lo más normal posible, mantener el trabajo, todo esto hace parte también como de esa autoindagación que yo he podido tener para poder entender cuáles son las herramientas que a mí personalmente me sirven, porque no todas les sirven a todo el mundo además. Gracias, Y es verdad. No todo es para todos. sí, no, para nada. Pero tú tienes que encontrar las que a ti sí te sirven y para encontrarlas tienes que probar, ¿cierto? No, no puedes saber que a ti no te gusta el chocolate si nunca has probado el chocolate. No lo puedes saber. Entonces, la única manera es a partir de prueba y error. Igual que con mi enfermedad, digamos, con Gertrudis, el tratamiento físico es prueba y error. ¿Me sirvió o no me sirvió? ¿Me ayudó con el dolor o no me ayudó con el dolor? Etcétera. Y la parte espiritual también es como esa parte que me mantiene anclada a mi motivo, a mi proyecto de vida, a mi propósito de vida. Y siento que gracias a Gertrudis yo encontré ese propósito de vida claro, tangible y así como que no hay duda de que eso es por lo que yo estoy acá. Y mi espiritualidad me lleva a recordármelo. A veces cuando se me despilotea la mente y empiezo a pensar en cosas que no debería, yo soy como, venga, Chuchito, me da una Una cachetadita, manito. ¿no recuerda? Gracias. Claro, claro, claro. Entonces, sí, es como eso. Veo que tu familia ha sido un apoyo, también una guía, un soporte en este proceso. Total. Algo más que tú creas, persona, situación, que haya sido o que esté siendo como guía, soporte en este camino. Principalmente mis papás y mi hermano.
sea, ellos tres son mi SOS, mi red de apoyo, mi motivación, las personas, los porristas más porristas del planeta Tierra por siempre y para siempre. Mis amigos, claro que sí, las personas que se quedaron después de Gertrudis, que decidieron quedarse a pesar de Gertrudis, son personas que me motivan, me alientan, todo. Mi pareja, hoy en día tengo una pareja que desde el día que lo conocí y supo sobre Gertrudis, como que se lo comenté, la respuesta de él fue muy chistosa porque yo no me esperaba una, o sea, yo siempre tuve mucho miedo de tener una pareja y que dijera como, uy, no, o esta vieja que tiene una cosa rara y que mamera, qué pereza, qué oso que la vean caminando, lo que sea, ¿cierto? Y él, él un día me dijo, o sea, cuando yo se lo conté, yo le dije como no, es que la próxima semana tengo cita médica. Me dijo, ay, ¿y eso? ¿Por qué? Y le conté, yo le dije como, mira, yo tengo esto, no sé qué, y esto pues genera toda la parte izquierda de mi cuerpo se paralice, que yo no camine tan bien, que no sé qué, bla, bla. Y entonces él me dijo como que se quedó mirándome y me dijo como, ok, está bien, entonces cuando salgas de tu cita médica me avisas para celebrar que Gertrudis no ha sido la protagonista en esta última semana. ¿Sabes? Como que siempre fue muy, vamos a celebrar que Gertrudis no tiene el control. Y cuando tiene el control, vamos a quedarnos quietos porque en esta vez tenemos que aceptar que Gertrudis tiene el control. Y es así, y es como me lleva, me trae, me dice como vámonos al hospital, nos vamos al hospital. Ahorita que estuve con esta crisis, me digo, no, nos vamos al hospital ya, no me importa, nos vamos ya. Y me llevó y se quedó conmigo y hablaba con los doctores y les decía, venga, no, es que yo ya tomo esto, y es que ya hicimos esto, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más le damos? Pero venga, miremos esta otra parte, ¿sabes? Como que y se ha interesado en conocer y amar mucho esa otra parte de mí, como esa parte anexa que tengo a mí. Y cuando llegan esos pensamientos de es que tú no me vas a querer porque Gertrudis está conmigo y no sé qué, es como, no, hombre, no, Gertrudis no está contigo hoy. Y cuando está, esa está bonita, porque me permite abrazarte más, porque me permite quererte más, porque me permite hacer más cosas por ti de las que tú me dejas hacer cuando no está. Entonces, no está mal. Eso es lindo. Eso es bonito y eso es raro, ¿sabes? Es raro encontrar eso. Entonces, creo que esas personas son las personas que más me motivan, como a mí, las personas que ven a Gertrudis a la cara y no les da miedo estar con ella presente, sino que al contrario, la quieren igual, estando ella o no. O sea, me quieren igual a mí, con o sin ella. Se iba a decir, porque te conocen a ti, con anexo o sin anexo, llamémoslo como se llame, conocen a ti. Exactamente, me conocen a mí y decidieron aún así priorizar lo que yo soy y no Ujú. lo que yo tengo o lo que yo puedo darles, porque ellos saben que conmigo van lento, ellos saben que conmigo no corren, que si toca correr, toca cargar a Valentina, porque Valentina no corre, ¿sabes? Como Claro, cualquier cosa, ellos lo comprenden y hacen chistes al respecto, chistes no groseros, porque hay tipos de chistes, pero claro. chistes no groseros para normalizarlo, normalizar que yo tengo eso. Y eso me gusta, pero yo siempre he sido muy creyente que el humor cura. Sí. Y yo soy la primera en hacer chistes supremamente incómodos sobre Gertrudis. Como ahorita tembló acá en Colombia, acá en Bogotá, hubo un temblor durísimo. Y lo primero que yo dije, como sálvese quien pueda. Yo me quedo con el apartamento. Y mis papás prontos. Ok. Entonces, obviamente, pero como, no, nos vamos todos juntos. Pero pues yo soy como haciendo chistes totalmente tontos sobre Gertrudis, pero pues es también mi forma de poder hacer coping con esto que tengo. Claro. Y otra cosa son mis redes sociales. Amo mis redes sociales, por eso mis redes sociales empezaron siendo un desahogo y siguen siendo un desahogo. Yo cada que hago un video es para desahogarme y para enseñar. Y me gusta mucho que la gente entienda que hay cosas que no pueden explicar, no pueden explicarse aún por la medicina. Perdóname. Y eso crea también red de apoyo, red de no estoy solo. Esto también es pasando a otros. Tal cual, y en parte por eso lo hice. Yo decía como, venga, yo estoy en esto que yo no sé cómo manejar, yo no sé cómo, no sé cómo se come, no sé cómo se usa, no sé cómo se nada, no, no tengo ni idea, pero como yo no sé, de pronto alguien sí sabe. Y ese alguien puede ver mi video y decirme, hey, yo hice esto, te puedo ayudar. O yo puedo decir, hey, yo hice esto,
Y si a alguien le ayuda, re bien. Y si no, bueno, no pasa nada. Cero lío, me estoy desahogando. Estoy hablando sobre algo que igualmente me genera estrés, me genera dolor, me genera frustración, me genera angustia. Entonces, mis redes sociales para mí son súper importantes y no soy la más constante, tengo que admitirlo, pero sí me gusta mucho poder hablar y contar y mostrar y igual hacer chistes sobre eso, igual hacer los trends de TikTok que parecen súper tontos, pero que uno puede como hacer referencia a Gertrudis con eso. Me encanta y mostrar que hay diferentes tipos de discapacidades, lo que decía ahorita, como no todas las discapacidades son visibles y Ujú. no porque no sean visibles las hace menos discapacitantes. Eso es verdad. Valentina, así como hay gente que guía tu proceso, ¿han habido personas o situaciones en las que tú has dicho esto es un obstáculo en este camino? Curiosamente, principalmente yo. Sí, lo sé. Yo me uno a ese grupo. Total, o sea, principalmente yo misma soy la persona que más obstáculos le pone. Por lo mismo que hablábamos, porque igual es un camino y los caminos no son lineales, los procesos no son, son todo menos lineales. Mm. Y habrá momentos en donde esa confianza que yo he podido adquirir, esa tranquilidad que yo he podido generarme a mí, baja. Y es como, ¿sabes qué? Hoy no quiero ser tan confiada, hoy no me siento tan cómoda con mi cuerpo, hoy no me siento tan cómoda con mi cojera, con mis dolores, y soy la primera en decírmelo y en autocastigarme mucho y en autoexigirme demasiado. Mi trabajo es un trabajo espectacular, yo lo amo, porque es un lugar de mucho amor, pero yo me autoexijo en exceso. Yo soy como, si yo no atendía 8 pacientes el día de hoy, fracasé. Y tengo la crisis más impresionante del mundo. Tengo que parar, tengo que detenerme. Y eso está, primero los pacientes y después yo. Y mis jefes son todas, pues no, primero tú. Y te cancelamos todas las sesiones, aunque tú no lo quieras. Eso, total, es como un obstáculo. En cierta medida, la atención médica, no por mi médica ni doctora en específico, porque mi doctora es un ángel total y absoluto y ha sido el único ser humano que ha decidido de forma voluntaria asumir mi caso, cuando muchos doctores me dijeron como, lo siento, pero no. O sea, no sé qué tienes y no me interesa saber. Y los entiendo porque igualmente volvemos un poco al ego, hay egos. Y cuando uno no tiene un buen resultado y uno no puede darle al paciente un diagnóstico y un tratamiento y una mejora, el ego juega. Mucho. Y mucho. Y los mismos médicos son como, tú no vas a hacer un caso de éxito. No me lo dicen tal cual. Nunca me lo han dicho así tal cual. Pero sí me han dicho como, no tengo, no sé qué tienes. Y así mismo igual, cuando voy por urgencias, pues el no saber, el no tener un diagnóstico, hace que la gente no te crea. Es como, es estrés, es ansiedad, es un cuadro de ansiedad y está somatizando. Yo sé que la somatización es real. Como psicóloga lo comprendo y sé lo que la somatización puede generar en mi cuerpo, sé lo que el estrés genera en el cuerpo. El estrés es una enfermedad mortal que nadie le pone atención. Pero no todo es estrés y no todo es ansiedad. Entonces, se minimiza, digámoslo así. Se minimiza por falta de entendimiento y por falta de conocimiento. Y eso es triste porque eso quiere decir que igual mi dolor no es visto. Mi dolor físico, no el emocional. Mi dolor físico no es visto y no es importante. Y como igualmente yo estoy en un 10 todos los días de dolor, pero yo funciono, entonces no te está doliendo tanto, ¿cierto? Porque ya estás funcionando. Como no, amiga, es que yo he hecho un buen trabajo de asumir que no me va a quitar el dolor y tengo que seguir una vida normal. Igual el dolor está. Una vida funcional. Exacto. Entonces, creo que esos son los principales. Y los prejuicios, obviamente, los prejuicios, muchos prejuicios, como de se está haciendo la víctima o si necesito un apoyo, por ejemplo, en los aeropuertos. Me pasó mucho en Estados Unidos. Fui a Estados Unidos a visitar a una amiga y yo necesito apoyo de silla de ruedas para aeropuertos tan grandes. Cuando no son tan grandes, me la bandeo, pero cuando son muy grandes, no la Claro. logro. Y la señora, el señor que iba a prestarme el servicio de silla de ruedas me decía como, pero usted para qué lo necesita, usted está joven. Y yo estaba, sí, yo estoy joven, pero yo tengo una condición.
Eso es pura mentira, usted no quiere caminar, ¿cierto? Está. Claro que sí, Mm. señor, muchas gracias. Hasta luego. Y mi amiga obviamente se puso súper brava y le dijo de todo, y le dijo hasta de que se iba a morir ese hombre. Yo, estás perdiendo tu tiempo. En contra de la ignorancia que no quiere aprender, no hay nada que tú puedas hacer. Mm. Y eso pasa en todo el mundo y para muchas personas que como yo no se nos nota tanto, no se ve físicamente. Y al contrario, tú eres una persona joven, delgada, como que no tendría por qué tener absolutamente nada. Entonces eso es mentira. Tú estás mintiendo para poder tener un privilegio que no te corresponde. Igual en el transporte público, pasa igual. Es exactamente lo mismo. Yo no me dejan sentarme en los asientos de discapacitados porque, o en los asientos azules, por ejemplo, acá en el Transmilenio porque yo soy una persona joven y aparentemente no tiene nada y evidentemente no está embarazada. Claro, mucha etiqueta, sí, mucha y también estigmatización, creo yo. Total, totalmente. Esta versión tuya, ¿te gusta? ¿Aún con Gertrudis? Me encanta, me hace muy feliz, ¿sabes? Como que lo que hablaba hace un rato, yo antes era una persona muy tímida, muy... se guardaba mucho su ser para no ser juzgada o que se burlaran o que lo que sea. Y siento que gracias a Gertrudis, eso se lo agradezco muchísimo a Gertrudis, que llegara a mi vida y me dijera, como sabes qué, tú no tienes por qué esconderte para dejar que otros brillen. Tú no tienes que apagarte para dejar que otros brillen. Tú brillas y el que quiera brillar al lado tuyo va a brillar el doble incluso, pero tú no te vas a apagar para que otros brillen por ti. Eso he hecho y me he permitido exponerme y eso me costaba mucho exponerme, me costaba demasiado, yo lo trabajo en la casita tranquilo, sin que nadie nos vea, sin que nadie sepa de nuestra existencia, está perfectamente bien. Y no, ahora salgo incluso con cojera y todo, bandeándome como sea, la gente me viene a mirar raro y hace comentarios y es como, ¿qué le habrá pasado a mí? ¿No? Cosas así. Y me toca explicar y volver a explicar y yo hago esa analogía, yo se lo hacía alguna vez a una amiga, que explicar una condición, una enfermedad rara y que no se nota tanto, es como salir del closet todo el tiempo. Como da miedo, porque tú no Mm. sabes el otro cómo va a reaccionar, pero al mismo tiempo estás teniendo una vulnerabilidad muy grande afuera tuyo. Entonces es como si estuvieras saliendo del closet todo el tiempo, con todo el mundo. Es chistoso, ya me río, pero me gusta mucho quién soy ahora. Me siento muy cómoda y muy confiada en mí misma, aún con mis dificultades físicas. Ahora que estabas hablando, me surgió un cuestionamiento y es que, bueno, y tú que eres psicóloga y la discapacidad necesita también trabajo de salud mental Sí. y muchas veces trabajamos no por la discapacidad, por salud mental, Ujú. sino la discapacidad en general y las enfermedades en general. Necesitarían un trabajo de acompañamiento de, sí, de salud mental, de salud emocional, Sí, porque no lo tenemos. total. Es esta parte, por ejemplo, tú desde la psicóloga que eres y que estás un poco más metida en este cuento y también que lo has vivido en carne propia, ¿cómo podemos enseñar, cómo nos podemos educar entre nosotros en estos aspectos? En ser un poco más empáticos con el otro, porque tal vez a veces somos mucho más empáticos con el otro que con nosotros, eso es Claro, muy claro, pero también juzgamos mucho más al otro. claro. Y yo siento que eso es muy difícil, porque eso debe empezar desde casa. Eso empieza desde cómo yo veo que mis papás se relacionan con el exterior. Eso empieza desde cómo yo veo que mis papás atienden o no a otros, cómo son bondadosos con otros y no bondadosos en dar dinero o dar limosnas o cosas así. No bondadosos de, venga, yo veo una persona en muletas que va a pasar la calle, necesita ayuda, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Sí? Mm. O ver una persona que de pronto está cojeando, venga, siéntese, tranquilo. No empezar porque todo el mundo está mintiendo y partir del hecho de que todos somos culpables, aunque se demuestre lo contrario, sino todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hay dos polos muy grandes y ninguno está el hecho de que yo puedo ser así, Claro, ¿cierto? O algo externo me pasó o yo me quiero hacer la víctima, pero ¿y si yo soy así? ¿Qué? Y por eso justamente salió mucho la escarapela del sunflower. No sé si tú conoces la escarapela del sunflower. es verdecita como con girasoles Exacto, o tiene girasoles. Ujú. exactamente.
tiene girasoles y digamos que es la señal internacional de discapacidades invisibles, Ok. para que la gente se concientice que la otra persona que está al lado mío, que tiene esa escarapela, va a necesitar un apoyo o simplemente va a necesitar un poco más de paciencia de mi parte. Nada más. No quiero que tú me hagas cosas, no, no, solo ten paciencia. Si estoy caminando lento, pásame por si tienes mucho afán, pásame por el lado. No me tienes que apurar. Si yo necesito un asiento, te aseguro que yo estoy más cansada que tú. Y te aseguro que tampoco me va a gustar quitarte a ti el asiento, te lo aseguro, pero lo voy a necesitar. Si te lo pido es porque de verdad lo estoy necesitando. Entonces, tocó sacar algo que fuese muy visual para que la persona no sintiera que tiene que justificarse constantemente para acceder a lo mínimo. Mm. Y por eso digo que eso empieza incluso desde casa, desde cómo yo me relaciono con el resto del mundo y cómo veo que mis papás se relacionan con el resto del mundo. Afortunadamente, hoy en día la salud mental es algo muy importante y que cada vez coge más fuerza y que cada vez más personas acuden a terapia y que cada vez más personas normalizan eso, normalizan que hay dificultades de salud mental que nadie puede controlar, pero igualmente es como descentralizarnos de nosotros. Nosotros no somos el ombligo del mundo y hay gente a nuestro alrededor, un sinfín de historias. Y cada uno tiene su historia. Pero como yo estoy tan centralizada en mi necesidad, en mi afán, en mi momento, en mi rabia, en mi lo que sea, el resto del mundo deja de existir. Es que nos falta ahí un poco como de el verdadero trabajo en comunidad, el reconocimiento, porque a veces sabemos que vivimos en comunidad. Y eso es muy triste. No sabes la cantidad de pacientes que yo les digo como, lo hiciste re bien. ¿Qué? Val, por favor, no empecemos. No empieces con tus aplausos, porque yo siempre aplaudo a mis pacientes cuando hacen cosas increíbles. Déjame aplaudirte. Cada cuánto te aplaudes, tú no te aplaudes, entonces yo sí te voy a aplaudir. Entonces es triste, tú no te aplaudes a ti misma, no permites que otros lo hagan. En los momentos de vulnerabilidad lo escondes. Y no es posible esconder la vulnerabilidad. La vulnerabilidad va a salir de una u otra manera. Y es en los momentos de vulnerabilidad donde más crecemos. Que día estaba escuchando que para que una semilla pueda surgir, necesita ablandarse, para volverse suave. O sea, ya Ujú, no se va a romper siendo dura. Necesita ablandarse para poder salir su tallo, sus hojas, tiene que, para que se rompa. Y total, en esos momentos, siendo vulnerables, es cuando, de hecho, pues salen cosas maravillosas. Duele, pero es cuando salen cosas maravillosas. totalmente. De hecho, ese es el principio de los árboles, ¿no? O sea, un árbol en ¿Sí? los bosques, las raíces se comunican entre toda la cantidad de árboles que hay. Cuando hay un árbol que está enfermo, esa misma comunicación hace que el resto de los árboles le pasen nutrientes al árbol que está enfermo para que pueda volver a su estado normal. Ujú, Eso es trabajo en comunidad y son tal cual. árboles, porque no podemos hacerlo nosotros también. No podemos hacerlo solos. Tal cual, no Queremos. podemos hacerlo. Claro, queremos, siempre quisiéramos, a mí me encantaría poder hacer todo sola, pero si yo hago todo sola, no voy a disfrutarlo tanto como cuando logro hacer cosas con mi familia o como cuando logro hacer cosas con mi pareja. Yo puse el reto y metí a la gente en el reto, pero todas pues me acompañas. Eh, de hacer una carrera, de poder correr. Ok. Llevo 8 años en correr y quiero volver a correr. Así sean 2 cuadras, no me importa y voy a entrar a una carrera de 3 kilómetros. ¿Cuándo? Cuando la logre. No me voy a afanar, no me voy a presionar. Cuando lo logre, lo haré. Y mi novio y todo lo hacemos juntos, de uno. Y si te pasa algo, estoy contigo. Es lindo. Es lindo. ¿Cómo pones todo esto al servicio de la vida, del mundo? Yo siento que lo hago de dos maneras. Bueno, de tres. Eh, primero siendo yo, permitiéndome ser yo. Y que si alguien me pregunta, yo cuento mi historia siempre. Segundo, a través de mi carrera. Digamos que en mi carrera tengo la oportunidad de ayudar a muchas personas afortunadamente gracias al cielo y gracias a OP, a la Fundación Ordóñez Preto, claramente. Y el poder, aun cuando no sea a partir de Gertrudis per se, pero sí de las enseñanzas que me ha dejado Gertrudis y en mi profesión que es tan hermosa, apoyar y hacer que la persona vuelva a renacer, vuelva a adquirir la confianza, vuelva a ser la persona que quiere ser. Eso me encanta, me parece hermosísimo. Y a través de mis redes sociales.
hablando, mostrándome yo misma vulnerable cuando estoy mal, cuando estoy bien, los logros que tengo. Siento que la acogida que ha tenido ha sido muy bonita. No es una red social así de millones, no es que yo sea influencer, no, nada. Es una red social más bien pequeña, no tiene tanto impacto en términos de números, pero cuando yo subo un mensaje, subo un video, la gente me responde y me dice, necesitaba escuchar esto. Y eso ya, para mí, eso ya es suficiente, ¿sabes? Como que me digan como, oye, yo también tengo esto y nunca lo había visto como tú lo ves. Para mí ya es suficiente, más allá de tener 10.000 seguidores, 55.000 contratos, incluso que me pagaran por eso, yo no lo hago porque me paguen, yo lo hago porque para mí es un desahogo y porque ese único mensaje que me llega me genera tanto amor en el corazón que para mí es suficiente. Vale, un mensaje que tú quisieras compartir con las personas que nos están escuchando. No esperemos a que la vida nos tenga que sacudir tanto para empezar a amarnos y a ser quienes queremos ser. Y seamos empáticos con las historias de los demás sin tener que conocerla necesariamente. Solo porque la otra persona es otra persona, ya la hace suficientemente valiente además. Y todas nuestras historias son igual de importantes. Aunque unos sufran más que otros, lo hace igualmente importante. Y seamos nuestra mejor versión de nosotros constantemente. Busquemos ser la mejor versión de nosotros constantemente, lo que eso signifique para cada uno. Pero creo que a partir de ahí es como que como realmente nacen las cosas desde el amor a nosotros y lo que nos apasiona y lo que nos hace felices genuinamente y no lo que otros quieren de nosotros. Es muy lindo. Una palabra que defina todo este proceso de Valentina. Resiliencia. Vale, si hay personas que escucharon el podcast y quieren comunicarse contigo, pueden hacerlo por tus redes sociales. ¿Cómo te pueden ubicar? En Instagram como Valeduques, con ese al final, @Valeduques, y en TikTok es Valeduso, @Valeduso, Con ese también. con ese también, sí. Igual yo pongo en la descripción de este episodio, pongo tus dos perfiles para que te puedan encontrar. Finalizo agradeciéndote, Valentina, por compañía, por tu experiencia, porque es un aprendizaje y es un camino que aunque Gertrudis te está acompañando, es un camino muy bonito, de mucho, aclárese, bonito no es de unicornios, es lleno de cosas de aprendizaje para ti y para los que te acompañan en el camino y para los que te estamos escuchando también. Gracias. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por abrirme los micrófonos también. Te mando un abrazo grande. Igualmente, un abrazo, Minati. En nuestro próximo episodio hablaremos con una pareja sobre migración y perspectivas de vida. Nuevamente gracias y nos encontramos pronto. Bye.